Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a estar viendo el estudio de esta mañana, que se titula Esteban, siervo y mártir. Vamos a leer todos juntos el texto para memorizar y aplicar a la vida, y se encuentra en Hechos 7:60. Hechos 7:60, lo leemos todos juntos. Y dice: puesto de rodillas, rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por la vida y por el cuidado que tiene por cada uno de mis hermanos. Padre bendito, gracias por todo lo que nos ha permitido vivir en esta semana, Señor, como iglesia, Padre bendito, como familia. Gracias le damos, Señor. Ahora vamos a estudiar tu palabra, Padre bendito, acerca de tu siervo Esteban, Señor, que nosotros también, Señor, enseñamos a tener esa convicción que este hombre tenía, Padre bendito, y poder no solo amar a sus enemigos, a los que lo golpeaban, Señor, sino morir por el Evangelio. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esteban, siervo y mártir. El Señor Jesús les había dicho que le iban a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia en aquel entonces, o los discípulos, los apóstoles, ya eran apóstoles, se habían quedado en Jerusalén. Ahí era su centro más o menos de operaciones, pudiéramos decir. Y ahí se estaban reuniendo. Y empezó la persecución, empezaron los grandes mensajes de Pedro. Dice que Pedro dio un gran mensaje y se convirtieron la primera vez 3,000, luego la segunda vez se convierten 5,000. Y para esta etapa, cuando Esteban ya estaba en el capítulo 6, donde vamos a estudiar hoy, parece que algunos consideran que eran más de 25,000, algunos dicen que eran 25,000, otros 50,000. Imagínense una iglesia de esas magnitudes. Era difícil para los 12 apóstoles. Si no es difícil, es imposible. Yo creo que como que se estaba repitiendo una historia que ya se había vivido en el Antiguo Testamento con Moisés. No sé si recuerdan que Moisés y Jetro, bueno, más bien dicho, Moisés se ponía a gobernar aquella nación no sé, algunos pueden decir que 3 millones, no sé, y dicen que él solito se ponía y se iba, y era como el juez. Cada problema que tenían los del pueblo venían ante él y él solucionaba, hasta que un día su suegro le dijo: te vas a acabar, muchacho, o sea, no puedes hacer esto, no puedes estar gobernando este país, no, tienes que preparar gente para que la gente haga la función de gobierno, y tú nada más resuelve los más complicados, los más fuertes. Entonces, bueno, Moisés hizo caso, ¿verdad? Y parece que este era un problema que estaba empezando. En aquel entonces era el pueblo de Israel, y ahora este era un problema, por así decirlo, de la iglesia, que estaba empezando a tener, y era demasiado fuerte. Y alguien tenía que hacer este trabajo. Y hubo un problema. Vamos a leer la verdad central. Cuando Esteban llegó a ser cristiano, su vida fue reorientada hacia una misión no limitada a su gente, a sus tradiciones, su lealtad a Cristo. La reorientación a ser siervo y mártir.
En los últimos estudios hemos estado viendo cómo Jesucristo ha venido cambiando la vida de aquellos hombres, en aquel entonces discípulos, los empezó a enseñar y a reorientar en su forma de pensar, cómo habían sido enseñados, y la mente de esta gente o de estos apóstoles ya estaba cambiando. Ahora la mente de los nuevos cristianos estaba cambiando. Y habían algunas cosas en la iglesia que no estaban bien. Y es aquí donde Esteban entra. Señalar y denunciar las estructuras políticas, sociales, económicas o religiosas siempre ha sido un riesgo. La seguridad personal se pone en juego, la vida puede concluir ya sea en la cruz o a pedradas. Cualquier hombre que se pare al frente y empiece a señalar lo malo que hay en un gobierno, va a tener problemas serios. Y yo creo que lo hemos visto una y otra vez en los hombres que se levantan en contra de un gobierno. Son hasta cierto punto, si no terminan asesinados, terminan heridos o golpeados de una u otra forma. No puede uno, vamos a decir así, señalar algo que los poderosos tienen el control. Y siempre va a haber problemas en esa manera. Ya sea en una cruz, o apedreados en una guillotina, en la oscuridad de una mazmorra, o con las balas de una ametralladora. Mueren los hombres, pero no sus ideales. En la antigüedad, yo no sé cuántos han visto películas que son de época, de hombres que han luchado por un ideal, por libertad. Las películas modernas nos enseñan que los buenos son los malos y los malos son los buenos. Yo tenía una película que la miraba muy seguido porque trataba de la ciudad de Las Vegas y me llamaba mucho la atención, pero leyendo esto me doy cuenta que los que roban el banco son los buenos y el dueño los que roban el casino son los buenos, y el dueño del casino, nada más por tratar de vengarse, pues es el malo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, que lo contrario, ¿verdad?, a lo que debe ser la verdad. Pero viendo algunas películas que son de época, como le llamamos, de aquellos hombres que pelean por un ideal, en esa película ellos no siempre vencen, sino que ellos son llevados a la guillotina o muertos de una manera violenta. Pero su ideal sobrevive, o sea, alguien más se levanta, y yo creo que esto hace que los que estaban peleando con él tengan más fuerza. Esto más o menos fue, esto fue lo que pasó con Esteban. Pero no las ansias del cambio. Muere un comprometido con la causa y se levantan miles para llevar adelante la faena. Jesús, Jeremías, Pablo, Esteban, todos estos fueron hombres que tuvieron un ideal o una confianza en Dios. Yo no sé cuántos han leído creo que es el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe. Y empieza a narrar cómo estos hombres fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Pero todos fueron muertos. Y muchos de ellos, hablando terrenalmente, sin haber recibido lo que se les había prometido. ¿Qué significa la palabra mártir? Siempre la verdad yo siempre tenía esa forma de pensar, que mártir era aquel que sufría. Y a veces lo usamos así, no te martirices tanto, ¿verdad?
pensamos que es aquel que sufría demasiado, pero en el estudio me dice que es aquel que es un testigo. Entonces, bueno, no sé si nos cambiaron la historia, y esto está bien, y la palabra mártir es aquel que es un testigo. ¿Puede nombrar algunas personas que fueron mártires? ¿Estaría usted dispuesto a convertirse en mártir por alguna causa? En su idioma original, testigo era la misma palabra que mártir. Gente comprometida con el cambio de las condiciones de su pueblo, su muerte no fue gloriosa, pero proclamaron la resurrección. Jesús anuncia que la audacia de su compromiso con los pobres y desheredados, con la viuda y el huérfano, triunfará. Esteban se comprometió en el servicio a las viudas de habla griega, denuncia y proclama el rompimiento con el culto judaico, lógico y naturalmente señala el establecimiento de un nuevo movimiento. Esteban abrió la brecha que siguió Pablo y también el autor del libro de los Hebreos. El primer punto que vamos a tratar es Esteban, uno de los 7. Y dice que en aquel tiempo, como estaba crecido, como crecía el número de los discípulos, ¿sabe? Bueno, aquí es una palabra un poco más llegada a la verdad. No dice que crecía el número de los que creían en Dios, dice de los discípulos, aquellos que estaban comprometidos con la palabra a seguir las normas o a vivir de una vida cristiana pura. Entonces dice que crecía el número de los discípulos. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Saben que uno de los problemas más serios que va a acechar la iglesia es la murmuración? Cuando alguien está inconforme con lo que está pasando o con lo que se hace, ya sea cómo se maneja el dinero, cómo se adorna o diferentes cosas. Cuando alguien no está muy conforme y empieza a hacer comentarios, ¿saben que va a ser un problema muy serio? Y esto estaba pasando. Empezaron a murmurar. A veces cuando no somos tan... a veces cuando se están haciendo las cosas no ponemos nosotros mucha atención y bueno, tal vez no es algo para algunos que se nos hace fácil, vamos a decir, hacer algunas cosas simples, pero para otros le va a parecer un problema muy serio y no lo van a poder, ¿cómo se dice?, sobrellevar. Entonces, este tipo de puntos así que para nosotros no es, puede ser insignificante, para alguien puede ser un problema muy serio. Y dice que hubo murmuración. El número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos eran judíos helenistas que venían de otros lugares. Se considera que allá en el 63 más o menos hubo un problema muy serio. Y se había llevado cautivos a muchos judíos. Es una historia un poco ya más afuera no tan bíblica, pero que un tal Pompeyo, yo no sé cuántos escucharon hablar de Pompeyo, se había llevado a judíos a Roma, se los había llevado como esclavos, pero cuando pasa la guerra y todo lo que había pasado, entonces son libertados estos judíos.
Y estos judíos regresan, pero ya no regresan, vamos a decir así, no estoy muy seguro si no regresan ellos, sino que regresan sus generaciones, pero ya con un idioma diferente, ya no era el arameo original. Los griegos eran judíos helenistas que venían de otros lugares de Jerusalén. Los hebreos eran judíos de origen palestino y generalmente hablaban arameo. Con los recursos que la iglesia obtenía de las ofrendas y donaciones, algunas muy generosas, pues había quienes vendían sus propiedades. En Hechos 2:45 y 4:38-35 se hacía una distribución entre los más necesitados debido al crecimiento. Algunos opinaban que en su distribución se favorecía a las viudas hebreas y se desatendía a las de origen griego. Acuérdense que en aquel entonces, cuando la iglesia empezó, no existía el diezmo, o al menos no lo mencionan, pero dicen que la gente vendía sus propiedades y las traía a los pies de los apóstoles para que se usara en las necesidades de las personas. O sea, se quedaban sin nada. Y yo creo que hubo un problema muy serio, yo creo que muchos lo han escuchado, el de Ananías y Zafira, cuando venden su propiedad y nada más dan una parte. Y hubo un juicio de Dios. Entonces, ellos vendían sus propiedades. Imagínense vender sus propiedades. Yo me imagino que era bastante dinero lo que se manejaba. Pero algunas mujeres viudas, no había quien las mantuviera. Y parece que había un problema ahí. Se favorecía más a una cierta sección. Dice, debido al crecimiento, algunos opinaban que en su distribución se favorecía a las viudas hebreas y se desatendía a las de origen griego. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los apóstoles contaban con el respeto de los creyentes. Entonces, cuando empezaron a ver estas murmuraciones en la iglesia, dice que los apóstoles dijeron, pues tenemos que hacer algo, dijo. O sea, no podemos nosotros estar atendiendo estos problemas y desatendiendo la palabra de Dios. A veces cosas así pasan en la iglesia, ¿verdad? Quieren que el pastor y los líderes hagan todo y los demás hermanos tranquilos. A veces estos querían que los apóstoles resolvieran todo, o sea, ellos que lo resuelvan, pero ellos dijeron, no podemos. Empezaron a buscar a hombres y como ellos, los apóstoles en ese entonces, pues tenían el respaldo del pueblo, de la iglesia, pues y tuvieron que hacer esto. Los apóstoles contaban con el respeto de los creyentes. Sin duda, aquí se incluye a Matías, quien fue seleccionado en Hechos 1:21 para completar a los 12 y llenar el lugar del traidor. Bueno, ese es un tema un poco aparte, ¿verdad? En cuanto a Matías, aunque ya lo habían elegido como un sucesor, pero algunos consideran que no, que es Pablo el sucesor realmente, pero ese lo dejamos para otro tema. Los apóstoles contaban con el respaldo de Dios y dice que tuvieron que convocar a una asamblea. Los apóstoles se dieron cuenta de la prioridad en el ministerio. Servir a la mesa era algo que debía hacerse, pero estaba absorbiendo el tiempo y la energía de otra fase del servicio que no debía abandonarse. Cada siervo de Dios tiene que decidir a cuál fase del ministerio Dios le ha llamado y dedicarse a ella, haciendo una provisión administrativa inteligente para los otros ministerios. Estamos a punto de que haya elecciones, de poner nuevos miembros. Y a veces es difícil
Cuando la iglesia como dicen por ahí, no coopera. Y a veces a un solo hermano se le tienen que cargar 2 o 3 ministerios. Y a veces con alguno queda mal, o con 2. Pero a veces esto pasa porque pues, la iglesia o nosotros como iglesias no tenemos ese compromiso del servicio. Y era lo que ellos estaban viendo. Dicen, vamos a tener que convocar, nosotros no podemos dejar aquello y estar aquí, no podemos estar en todos lados. Y bueno, aunque tenían el respaldo del pueblo y tenían la preparación, pero no podían hacer todo. O sea, no tenían que hacer todo. Comentábamos que posiblemente había más de 25,000 discípulos, imagínense. Entonces era muchísima gente. Para 12, pues tenían que hacer algo. Y en el capítulo 3 de Hechos 6 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los requisitos estaban bien fáciles, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los requisitos que debían llenar los 7 varones revelan a personas con carácter espiritual y con sentido administrativo práctico. Su cargo como servidor público requería que tuviera buen testimonio. En algunos lugares, yo creo que Estados Unidos es uno de los lugares que se requiere que la persona tenga un buen testimonio en algún cargo público. Y bueno, también en la iglesia es como con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, estos hombres tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser rectos, creíbles. Y yo creo que cuando vemos los requisitos de un apóstol, de un obispo, son muy, en 1 Timoteo 3:17, dice que son muy rígidos en estos requisitos. La condición lleno del Espíritu Santo, esta frase aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Esta condición se evidencia por la conducta y actitud espiritual del creyente. Observemos cuán altas calificaciones se necesita para este trabajo. El trabajo no es una carga, un castigo, sino una oportunidad de servicio. Yo no sé, bueno, a veces cuando estamos vamos a recibir cargos en la iglesia, hay algunos, vamos a decirlo así, unos ministerios que parecen que fueran como algo bonito, ¿no? El estar en el grupo de alabanza, o no sé, diaconado, o no sé, pero parece que hubiera algunos cargos como que no lo quisiéramos, porque no, como que pensáramos que no tienen no sé, la debida importancia. Pero yo creo que para Dios o para el servicio a Dios, cualquier cargo, por más simple que sea, tiene que tener una importancia, y le debemos de dar la misma importancia que cualquier otros cargos. Algunos se miran más atractivos que otros, pero no debiera de ser así. Y algunas veces no queremos ningún compromiso, porque pensamos que es una carga. Y yo lo he dicho a veces en forma de broma, pero yo en ocasiones sí le sacaba, porque decía yo, a veces me tocaba darle estudio a los jóvenes y se me hacía más fácil, pero me dijeron, tienes que ir allá con los adultos, y ya como que sí no es más, no es que no sé, como que no muy lo quería agarrar, o sea, y te decía, no sé. Pero bueno, al final decía, pero porque sí lo miraba como una carga. Recuerdo que cuando me dieron el libro, recuerdo que
yo soy a mí me encanta mucho el Antiguo Testamento, y cuando miré el libro y me lo dieron, recuerdo que hablaba de Gedeón y todas las historias antiguas, estaba muy bonito, me encantaban esas historias, y dije, no, pues está fácil. Pero ya cuando miré el segundo semestre que era el Nuevo Testamento, ya dije, híjoles, porque ahí sí se me la batallaba un poco más, entonces no era lo mismo, entonces, pero bueno, yo sé que es la palabra de Dios, pero sí, siempre ha sido un poco más atractivo para mí el Antiguo Testamento. Siempre me había familiarizado más desde niño con las historias del Antiguo Testamento. Pero a veces lo podemos ver como una carga. Y no debería ser una carga, debería ser pues un privilegio poder estar y servir en una iglesia, no importa que sea tan pequeña, o sea, debería ser un privilegio para nosotros. Dice, y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra que describe trabajo, ministerio, es diaconía. No se trata de establecer rangos, de honrar a uno o a otro. Tampoco el uno excluía al otro, más bien era una distribución razonable de oportunidad. Compare 6, 1 al 4, donde las palabras traducidas y distribución y ministerio son las mismas en griego que diaconía. Diaconía tiene que ver con el servicio. Aquella persona que está apta para servir, que siempre está buscando dónde ayudar, dónde puede ser útil. No, a veces, bueno, yo creo que recuerdo en mi infancia haber ido a visitar a una iglesia y el pastor estaba predicando y había esos asientos bonitos, grandotes, y ahí estaban los diáconos. Y se miraba, bueno, yo lo miré como que tenía que tener uno más respeto, no solo al pastorado y a todos ellos. Así lo miré yo en mi infancia. Fue una vez que los miré, nunca más lo volví a ver en otra iglesia. Y yo pensaba que más o menos eran como los jefes que tenían que estar ahí mandando, ¿verdad? Pero no, diaconía no es en sí eso, sino que eso es el servicio. Agradó la propuesta a toda la multitud en el capítulo 6 de 5. Los apóstoles dieron directiva y orientación al grupo, mostrando en su calidad de dirigentes la congregación. Tuvo participación concreta. Imagínense ponerse de acuerdo en una gran multitud para elegir a estos hombres, ya que ellos tenían más o menos como un gobierno congregacional como el que nosotros tenemos. Entonces lo llevaron a votación y esa propuesta fue apoyada por la iglesia, que escogieran a hombres que tuvieran la preparación para el servicio. Y seleccionó 7 varones y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sigue la lista de los escogidos. Los 7 nombres son de origen griego. Uno de ellos ni siquiera era judío de nacimiento, sino prosélito, nacido en la ciudad gentil de Antioquía. El nombre Esteban es griego, significa corona, distinguida por ser varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso es lo que se significa Esteban. Estéfanos, que vendría siendo Estéfanos o corona. Y junto con Felipe, otro de los nombrados, dejó el impacto de su huella más allá de las fronteras, para las cuales había sido nombrado por el discurso que de él tenemos en Hechos 6 al 8, 7 al 53. Uno de los más largos en todo el libro. Aprendemos que Esteban defendía la abolición de los cultos del templo y abogaba por el establecimiento de una nueva forma de culto, nueva y más espiritual. Esteban era un hombre de fe, una persona
Jesucristo, de una fe, de un mensaje en Dios, de una fe en una causa, la causa de su vida, y de una fe, una esperanza de eternidad. Solamente un hombre que está lleno del Espíritu de Dios puede vivir y morir con tal calidad. Esos nuevos líderes estaban ya dispuestos a servir, dice que fueron llamados, fueron puestos a disposición de la iglesia, y en ese entonces pues se les ungía las manos, bueno, más bien dicho, se hincaban y se les ponía las manos. Esta es algo que se usaba también en el Antiguo Testamento cuando alguien era llamado al sacerdocio, también era un ritual que se hacía. Yo creo que muchas veces lo vemos cuando es ordenado un pastor, casi es cuando más lo vemos en una iglesia, que llega el pastor y pasan los diáconos y lo hincan y le ponen aceite y lo ungen, ¿verdad? Es que es casi cuando vemos aquí en la iglesia, pero a veces cuando hay nuevos líderes, a veces también se ora por ellos nada más, pero no se usa vamos a decir así, este ritual que sí es bíblico, y muchos creen en esa parte de la oración muy fuerte. Y yo miré hace tiempo un reportaje en la televisión, que el poder de la sanidad, por medio de la oración, y era un reportaje de televisión del mundo, decían que es muy fuerte, porque el hombre, aparte de que es energía, que tiene energía, dice que cuando era por imposición de manos, la oración era eficaz, lo estaban diciendo, y yo me quedé, bueno, es algo que en la Biblia lo establece, que sean ungidos y poner la mano en la cabeza. ¿Cómo creen ustedes que sería una convivencia ahora con miles de personas? Si aquí entre poquitos a veces es bonita, ¿verdad? Pero entre miles, cuando ya no te vuelves a conocer, digo, es un poco más difícil y debe ser un poco más complicada. Muchas veces las personas de las iglesias están esperando que la misma iglesia supla todas sus necesidades. No importa cuál sea su necesidad, a veces como personas pensamos que la iglesia tiene un compromiso, y sí, hasta cierto punto sí vamos a decir así que sí lo tiene, pero no siempre. Y nosotros no tenemos que estar esperando a que esto suceda, sino nosotros tenemos que poner un poco de acción en ello. Las actividades revolucionarias de Esteban, Hechos 6, del 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La acción del hombre, que es agente de cambio, siempre da entre el pueblo, y no desde la comodidad de una oficina aislada del clamor y la necesidad. Cuando ustedes miran a una persona que es un agente de cambio, él no se la pasa hablando, publicando cosas. Cuando miran a una persona, y muchas veces lo miran allá con la gente del pueblo, que va a visitar a los campesinos, que anda para allá y anda para acá. Yo recuerdo cuando era niño, recuerdo que había un candidato en aquel entonces que estaba para presidente, y recuerdo que él viajaba a todas las ciudades, y dependiendo del lugar de donde él llegara, él se ponía los trajes típicos, y la gente lo quería mucho.
Y la gente decía, este sí va a ser buen presidente. Y así de esa forma se los ganó. Y bueno, sí fue presidente, pero creo que uno de los más peorcitos que hubo. Porque fue cuando fue una devaluación muy grande en México. Pero era la forma, o es la forma de cómo un líder puede ser líder, no solo mandando desde aquí, sino andando allá con la gente, viendo qué es lo que necesitan, cómo están, qué ocupan y cosas así. Entonces, ese es un agente de cambio. Y yo creo que Esteban así era. Esteban estaba ahí viendo la necesidad de la gente, y es como él suplía de cierta forma y ponía un orden en todo lo que él miraba mal. Y como a algunos no les parecía, pues lo tenían que atacar. De modo que el nuevo mensaje, la nueva fe, los resultados naturales y aceptables, esto planteó una grieta, una tensión entre el gremio sacerdotal que resultó intolerable para los gobernantes eclesiásticos. Por otro lado, Esteban hacía denuncias que eran subversivas al régimen establecido, al igual que a su maestro. En alguna ocasión el Señor Jesús dijo que iba a tumbar el templo, ¿verdad? Y que en 3 días lo iba a volver a construir. Y eran las cosas que Esteban también decía. Y bueno, y era una de las cosas en las cuales a él lo acusaban. Y decían que Dios, o que en el nombre de Jesucristo iba a cambiar las costumbres. Y bueno, de hecho ya las había empezado a cambiar, ¿verdad? Desde las relaciones con los samaritanos, y que él comía contra los pecadores, todo eso, él iba cambiando todo eso. Y la gente no lo aceptaba. Porque la gente no acepta los cambios así. Y más cuando les afecta económicamente. Recuerdo ya en el, no sé si fue en el 92, creo, 94, cuando hubo una matanza en Chiapas. Yo no sé cuántos recuerdan esa matanza de cristianos en Chiapas. Y hasta se hizo una película, Chamula, Tierra de Sangre, algo así. Pero cuando miré la película, no sé si realmente eso haya sido la verdad de lo que sucedió, pero en la película se narra que los terratenientes, es Chamula, Tierra de Sangre, que los terratenientes, ellos tenían sus expendios de licor, de los cuales ellos obtenían mucha ganancia. Pero entró el cristianismo, y el cristianismo empezó a que la gente dejara de tomar. Y la gente dejara de tomar, pues ya no había quien consumiera. Y eso les empezó a afectar a ellos, y por eso ellos empezaron a golpear a los cristianos y a cerrar a las iglesias, y los llegaban y los golpeaban y decían que no estaba bien. Y esto fue un problema muy serio que se llevó ante el gobierno. Y dijo, es que estos cristianos nos están afectando, dice. Vienen y cambian nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ya no le hacemos culto a nuestros ídolos, dice, porque ellos ya se están haciendo cristianos. Y eso de cambiar nuestras tradiciones, dice, pues nos afecta. Y aunque ellos lo llevaban por sus tradiciones y sus costumbres, pero en donde realmente les estaba afectando era en lo económico, con la venta del alcohol. Dice, entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados de los libertanos, disputando con Esteban. Esteban inició su acción revolucionaria en la misma sinagoga a la cual él asistía. No había que salir a la calle, a los parques y a las plazas
Ahí desde su misma cuna hizo su tribuno, irritó a los judíos, y su incontrolable servicio y argumentación les hizo enojarse más. Dice que Esteban no tuvo que salir a las plazas a gritar, dice que él vamos a decir así, desde el púlpito empezó a decir todo por así decirlo, ¿verdad? Por así todo lo malo que se hacía ahí, y eso hizo molestar a los libertanos. Estos eran los libertanos, estos eran los que habían sido esclavos y que habían regresado a Jerusalén y que habían hecho una iglesia y una sinagoga y que ahí se reunían y ellos como que no les gustaba lo que Esteban estaba haciendo y les molestaba. Y como a veces como que la verdad como que nos ofende, ¿verdad? O como que como he dicho, nos ofende. Dicen que por ahí que la verdad no peca, pero incomoda. Y yo creo que esto algo le pasaba a ellos, les incomodaba que Esteban los enfrentara con la verdad. ¿Por qué creen que se levantaron contra Esteban? Dice que Esteban estaba lleno de gracia y de verdad. Podía confrontar a la gente con su pecado y eso no les parecía. Y eso tal vez era demasiado duro para ellos. Y cuando esto pasa, como decíamos al principio, cuando alguien se levanta en contra de un régimen y les empieza a decir su verdad, pues les va a ser molesto. Y bueno, lo que puede recibir este hombre, si no, va a ser la muerte. El punto número 3 dice, muerte del siervo, la de un mártir. Estos hombres buscaron a personas que dijeran o que hablaran en contra de Esteban, y lo consiguieron. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, ya más adelante, posiblemente en los otros estudios, sabremos quién es Saulo. La muerte de Esteban fue una consecuencia, no de la causa de ser mártir. Puede ser, pero no necesariamente que uno por su testimonio debe sufrir una muerte violenta también, sin morir violentamente. Esteban murió de una manera que no debía de haber muerto. Esto significa que ser testigo es más comunicar lo que se ha oído o visto acerca de Jesús. Es una participación de los padecimientos de Cristo en el transcurso del servicio a su nombre. La muerte de Esteban fue el campanazo de salida de una persecución que reanudó en la atención del Evangelio. El Señor Jesús les había dicho a la iglesia primitiva que ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se había quedado ahí tranquila, como si nada. Pero yo creo que Dios, en su infinita misericordia y cumpliendo su palabra, pues Él como que los empuja. Tienen que salir, de una forma u otra tienen que salir. Y cuando empieza la persecución de la iglesia, es cuando se esparce más el Evangelio. Muchos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por la persecución que hubo, y es así como el Evangelio se expande. Esteban fue muerto, y aún en su muerte, cuando estos le apedreaban, dice que él decía, capítulo 60, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En su muerte, Esteban también tuvo las mismas palabras casi que el Señor Jesús, que no les tomara en cuenta ese pecado, aunque lo estaban apedreando, él
Él no dijo nada en contra de sus enemigos. En el libro de Apocalipsis 2:10 hay un mensaje a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, en el 1956, años más después, se repite una historia más o menos semejante con el pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, que también fue muerto. Dice que él llegó ante el tribuno y el tribuno le pidió que negara a Jesús, pero él ya era un anciano de 86 años y dijo, ¿cómo voy a negar a Jesús si en 86 años nunca me ha hecho un mal? Dijo, ¿cómo voy a negar a mi Señor? Y el juez o el que estaba enfrente de él le dijo, si no lo haces, pues te voy a quemar. Le dijo, hazlo, hazlo. Y la gente le decía, te vamos a quemar, y dice que le aventaban más leña. Y bueno, dijo, no hay ningún problema, hagan lo que tengan que hacer. Y así es como muere Policarpo en una corte. Y Martín Lutero fue otro también de los mártires que también vivió de una forma que negó las tradiciones católicas. Y bueno, más bien dicho, él era un sacerdote católico y negó todo esto. Fue un problema muy fuerte también para el catolicismo, y a veces cuando escucho hablar a un católico acerca de él, dicen que él fue el primer protestante, pero no, gracias a Dios había visto muchos. Nos llaman protestantes, ¿verdad? Porque protestamos en contra de lo que se nos hace mal, que ellos practican. ¿Alguna vez nosotros hemos puesto nuestra vida así en peligro por el Evangelio? ¿Verdad que no? Nosotros vamos a decir así, a nosotros nos tienen entretenidos nada más con la nueva tecnología o no sé con qué. Es triste ver que a veces perdemos mucho tiempo en el teléfono o haciendo otras cosas. Pero estos hombres no perdieron el tiempo. Estos hombres tenían la fe puesta en Jesucristo y su fe no los movía. Y no los movía tanto y amaban tanto al Señor que dieron su vida por el Evangelio. Algunos, bueno, en el Antiguo Testamento hubieron muchos, y como nos narra el libro de Hebreos, los campeones de la fe, que fueron aserrados, muertos a filo de espada. Dios busca hombres que tengan un compromiso con Él. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha y delante de mí a favor de esta tierra, y no lo hallé. Dios está buscando hombres, nos está buscando todos, que podamos hacer la diferencia y que podamos llegar a ese varón perfecto, que podamos ir mucho más allá de lo que realmente a veces que dejemos de quejarnos del servicio a la iglesia, que es una carga, que dejemos de quejarnos de murmuraciones y de todo esto, y poder tener una convicción en Él, en quién es Él, en el amor que Él dio por nosotros y por el cuidado que Él tiene para con nosotros, por la vida que Él dio en el sacrificio, y que podamos mantener nuestra fe y nuestra vista siempre en Él, el autor y consumador de la vida. Así los dejo así terminamos esta clase, hermanos, Dios les bendiga.
Hermanos, lo que hemos visto hoy, hemos visto que cada uno de nosotros es importante en la iglesia. Gracias. Cada uno de nosotros es importante en la iglesia. Ahora, si cada uno de nosotros o alguno de nosotros tiene un liderazgo y a veces se siente que es demasiado, busque una persona que crea usted que tiene ese mismo don para que se le ayude, ¿sí? Eso sí, muy importante. Ahora, nunca debemos o esperemos que el pastor lo haga todo. Siempre nosotros como iglesia tenemos que estar allí para ayudar, porque todos somos de importancia en la iglesia. Voy a leer algo que está aquí. Dice: alrededor del mundo, a menudo el evangelio ha venido enraizándose en lugares preparados por la sangre de mártires. Hay lugares donde la gente fue a evangelizar, o misioneros, y han muerto, pero el evangelio siguió ahí y sigue adelante. Y antes de que una persona dé su vida por el evangelio, que es lo que mencionaba el hermano, antes de que una persona dé su vida por el evangelio, antes debe vivir por el evangelio. Si nosotros venimos aquí conociendo el evangelio, tenemos que tener sumo cuidado afuera de que vivimos de acuerdo al evangelio. Una de las maneras que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones insignificantes. A veces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Si usted quiere venir a hacer el aseo en la iglesia, por ahí se empieza. Yo lo hacía en otra congregación, yo hacía eso. Y el pastor me veía y dice, ¿qué estás haciendo? Me veía de rodillas limpiando las sillas. Dice, espérate, ¿por qué es eso? No, se tienen que limpiar. Yo ponía todo ese orgullo en la iglesia porque estamos sirviendo a Dios primeramente. Y cuando conocemos a Cristo, como Cristo viene a servir a otros, nosotros en el evangelio tenemos que servir a nuestros hermanos. Me recuerdo una ocasión, una de las personas que estaba en esa iglesia, ese pastor subió y tiene una iglesia muy grande ahorita, y esa otra persona ya dejó de asistir y me decía, es que ya no me ponen atención, ya no se fija el pastor en mí como antes. Claro que no, la iglesia creció. Ella desea, o cada uno de nosotros deseamos que se nos tome en cuenta, seamos líderes en algo. Y usted se va a dar cuenta que usted es servidor de la iglesia y lo van a ver. Por ejemplo, podemos dar ejemplos aquí. El hermano Harold, él venía y de repente, pues yo voy a cantar, y se puso como lo pusieron, como líderes de varones, y uno los empieza a conocer, ¿sí? Es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Y así es como uno debe de servir. No diga usted, no me toman en cuenta, seamos algo. No importa qué tan insignificante sea lo que usted va a hacer en la iglesia, se le va a tomar en cuenta. Cada uno de nosotros somos importantes aquí en la iglesia. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, le damos las gracias, Señor, en este día, porque su Espíritu ha estado con nosotros a través de esta lectura, Padre. Le damos las gracias. Gracias porque usted nos considera importantes, Señor, en cada ministerio que servimos, y aún no estando en el ministerio, nosotros somos importantes para usted y en la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Le damos las gracias en este día. Ahora nos dirigimos a nuestros hogares y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que usted vaya con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos guíe, Señor, en nuestra vida.
Usted es nuestra luz y nuestra salvación. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ahí afuera hay pan, hermanos, en la cocina, si gustan pasar y llevar. También Gracias. hay una ensaladita para el que guste comer ahorita. Ok, también hay una ensaladita, si quieren comer algo.